Hola a todos, hermanos, ya estamos de vuelta aquí en Controversial. ¿Qué tal, Isaac? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo han estado? Hola, hola. Todo muy bien, contento de estar acá. Bien, ¿Cómo bien, está? saludos para todos desde Irlanda, muy contento de ya estar en un tercer capítulo, si no me equivoco. Sí, que eso que va a ser un tiempo muy enriquecedor juntos. Bueno, y entonces le damos partida a este tiempo sin esperar más, porque quedamos la última vez hablando del Día del Señor y tuvimos esos dos capítulos ahí desmenuzando no solo el concepto, sino sobre todo la profundidad de lo que eso significaba. Y hoy día vamos a entrar con tres elementos que aparecen en la parábola de Mateo, que es la sal, la luz y el vino. Una parábola que hemos usado muchísimas veces para prédicas, para todo tipo de predicaciones, hay que decirlo. Sobre todo para llamar a evangelizar, para llamar a un montón de cosas. Pero hoy día vamos a entender cómo Jesucristo las mencionó en términos muy escatológicos, voy a decir entre comillas, en términos de a qué se refería para esa generación cuando se lo estaba diciendo. Así que demos inicio con este super intro. ¡Tan! Ok, siempre falta el último, la última batería así. ¡Pam! Listo. Esto lo grabamos con toda una banda de jazz que arrendamos. Bien, queremos comenzar entonces con Controversial y antes de empezar quisiera recomendarles este libro de nuestro hermano Leopoldo. A ver, aquí me pierdo yo. Ahí sí. El Apocalipsis de los Judíos de nuestro hermano Leopoldo Orellana. Lo pueden encontrar en Amazon. Es un libro un poquito grueso, si se fijan, pero buenísimo. Ahí está eso, Isaac, buenísimo. Eso, el Apocalipsis de los Judíos. Buenísimo para entender, bueno, de todas las cosas que vamos a estar hablando aquí, hace referencia a nuestro hermano Leopoldo. Nosotros estamos utilizando el libro como guía en el sentido del orden que va llevando para poder conversar acá, entre otras, entre otras cosas que vamos a plantear, obviamente. Pero no podemos dejar de recomendarlo porque es muy bueno. No sé en qué año salió originalmente, no sabría decirlo, debe estar aquí, obviamente cuando fue publicado, pero está en Amazon. En Amazon se puede pedir, lo pueden encontrar, El Apocalipsis de los Judíos de Leopoldo Orellana. Por aquí sale una foto de Leopoldo. 2021, ¿Cómo? 2021. Ya, post pandemia, entonces. Ahí está la fotito de Leopoldo. Por si lo buscan ahí en Amazon, de repente les sale una foto así. Eh, Así que a todos aquellos hermanos que les gusta subrayar, rayar, tomar apunte, siempre hay alguien obsesivo, eh, siempre hay alguien que disfruta de estas obsesiones benditas. Entonces, buen libro, buen libro. Hay otros libros también, obviamente, que han sido traducidos. Sobre todo, voy a hacer una salvedad. Me gusta mucho el libro de Leopoldo, porque yo personalmente había leído otros libros, digamos, que me daban una perspectiva clara acerca de cómo Cristo había venido esa vez a cumplirlo todo, absolutamente todo, y cómo el final de las cosas se dio en el año 70 en la destrucción del templo. Pero Leopoldo lo ordena todo. A mi parecer, yo que tengo rayado el libro de él por todas partes, iba notando cómo otros libros que yo había leído, que se referían a cosas específicas, aparecían estas ideas también de forma muy ordenada. Entonces, si alguien quiere leer de forma ordenada ciertos temas, este libro está muy bueno para eso. Muy bueno. Todo el contenido y cómo lo va desarrollando. Ok, hoy día vamos a hablar entonces de sal, luz y vino, de la parábola de Mateo. Y antes de entrar a la parábola, queremos hacer una salvedad necesaria, y es que Jesucristo cuando viene, Él parte diciendo, el reino está aquí, el reino se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino está a la mano. ¿Qué tiempo se había cumplido? Como habíamos estado hablando en los capítulos anteriores,
había un pacto y ahora se iba a establecer otro pacto profetizado por Jeremías, este pacto que iba a ser escrito en nuestros corazones, en nuestra mente, un pacto nuevo. Esto implicaba un cambio de era, esto implicaba de que Israel esperaba al Santo de los Santos, en este caso al ungido de Dios, al de la dinastía de David, que iba a traer todo este cambio de visión, de paradigma, de pacto, todo el cambio de cómo relacionarnos con Dios y cómo Israel se tenía que relacionar ahora con Dios. Pero también iba a traer juicio a aquellos que se resistieran a este cambio y que no habían cumplido todo aquello de el pacto antiguo. Entonces había un juicio de por medio también. Había una bendición para los justos y había un juicio contra el sistema de iniquidad. Y este es el contexto también de las parábolas de Jesucristo, este es el contexto de la conversación de Mateo 25. Mateo 25 el que vamos a leer, ¿verdad? Quiero asegurarme. No, Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5. Me está yendo al 23, 24, 25 de la destrucción del templo. Pero este es el contexto también de San Mateo, pero también de estas parábolas que vamos a leer ahora en Mateo 5. Y es importante tenerlo en mente, porque si no leemos con eso en mente, de qué es lo que estaba viviendo esa generación en ese momento, qué es lo que Jesús le estaba aclarando en ese momento, claro, podemos usar la parábola para muchas cosas, porque de cierto la escritura y las palabras del Señor sin duda tienen muchos niveles de profundidad y tienen matices que nos permiten aplicarla en el día de hoy, en el siglo XXI. Lo cierto es que en estricto rigor, cuando Él las dijo, era en un contexto específico y eso es necesario entenderlo, tenerlo muy claro para poder entonces después desarrollar lo otro, pero con claridad hacia dónde iba Jesús, en realidad cuando dijo, ustedes son la sal, ustedes son la luz, aquí viene el vino nuevo, que son estas tres cosas de las que vamos a mencionar. Así que entremos con este tema ya de una vez. Así es. Vamos a leer el texto donde sale mencionado acerca de la sal y la luz. Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Bueno, es muy interesante este texto, contextualizando un poco. Aquí Jesús dice que estaba cerca de una montaña y al ver que las multitudes se reunían para escucharle, él se sentó a enseñarles. Y aquí está lo que nosotros llamamos el famoso Sermón del Monte. Entonces, Jesús les estaba hablando, primero que todo, a judíos. Los que estaban ahí eran judíos, eran multitudes de personas judías. Entonces, y es muy enfático en decirle, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, no estaba diciendo eso al azar, no dijo, a mí me gusta la sal, entonces como es rica la sal, no. Lo estaba diciendo con un propósito. Y estoy seguro que cuando ellos entendieron eso, cuando escucharon, ustedes son la sal, inmediatamente comprendieron qué es lo que quería decir. La sal se utilizaba en ese tiempo básicamente como un producto para la preservación de los alimentos. De hecho, cuando alguien traía una ofrenda delante del sacerdote, ¿no? En carne, sea como sea, lo que hacía el sacerdote la salaba, y la salaba básicamente para su preservación, porque en ese tiempo no existían los refrigeradores o en los elementos que nosotros tenemos donde baja la temperatura para que la comida no se descomponga. No, en ese tiempo lo que tenían que hacer era salar, porque de esa manera los alimentos no tenían descomposición. Entonces, al decirles, ustedes son la sal
de la tierra, están diciendo, Jesús le está diciendo, ustedes son el elemento que preserva la tierra. Entonces, es muy interesante que Jesús haya utilizado el elemento de la sal para decirle a estos judíos que estaban delante de él en cómo él los miraba. Creo que es bien interesante, igual, siguiendo la línea de lo que está diciendo Isaac, lo otro que va a añadir Jesús, el hecho de decirles, ustedes son la luz del mundo, y pienso que eso va muy de la mano con lo que veníamos tratando en las conversaciones anteriores respecto de lo que implicaba en la mentalidad de un judío la palabra luz, totalmente asociada a Dios, ¿cierto? Este Dios que se había afirmado a sí mismo en la creación. Hay algunas lecturas o traducciones de ese sea la luz que están en Génesis capítulo 1-3, que son casi como que Dios hubiese dicho soy luz y se hubiese afirmado a sí mismo sobre toda la realidad, y entonces hubiese creado todas las cosas. Y entonces cuando Jesús está mirando a estas personas que están enfrente de ellos, tal vez no se lo está diciendo a todos, tal vez se lo está diciendo a sus discípulos, pero le está diciendo, ustedes son la luz de este sistema o de este orden actual en este momento. Le está dando no sé cómo decirlo, como un o está reconociendo, ¿sí?, un poder muy fuerte, tanto en los discípulos como en la iglesia, respecto de la posibilidad de marcar una época, por ejemplo, ¿cierto? Entendiendo mundo por una parte como un orden y por otra parte como un espacio de tiempo. Y entonces está diciendo, ustedes, así como lo que está diciendo Isaac, ustedes son lo que hace que esta cosa no se descomponga, ¿sí? A la vez está diciendo, ustedes son esa ciudad sentada sobre un monte, esa luz que, que está marcando la época, o que está marcando un tiempo, que está marcando este momento, y es bien heavy porque después, pasajes más abajo, las siguientes frases de Jesús van a apuntar directo al cambio de era, al paso de los cielos antiguos y de la tierra antigua y la venida del cielo nuevo y la tierra nueva, pero antes de llegar a ese punto del cambio de era, va a decir que ellos son la luz, que ellos son la luz y que en ellos descansa ese potencial de cambiar la época, de cambiar una era, de unidad con el Señor, traer eso en la tierra. Pienso que va muy en línea con algo que habíamos dicho, creo, el capítulo anterior, respecto de cuando Pedro habla acerca de cómo la pureza, la santidad en la iglesia puede acelerar la manifestación del día de Dios en un lugar, ¿sí? Creo que va en la misma dirección. O sea, está diciendo, ustedes son la luz, pero también le está diciendo, cuando les dice, ustedes son esa ciudad sobre el monte, todas esas son imágenes que en la mente de Israel, como dice Isaac, estaba hablando con judíos, y estaba ahí en Judea misma, en la mente de Israel esa ciudad sobre el monte que resplandecía, estaba cargado de puras alusiones mesiánicas, sobre todo a Isaías, ¿cierto? Esta ciudad sobre el monte que resplandece y que alumbra a las naciones, en este caso está diciendo que alumbra al mundo, que está mirándolo a ellos y le está diciendo, ustedes son la verdadera Jerusalén, aunque no está ocupando esa palabra, pero eso es lo que le está diciendo. Ustedes son la Jerusalén que resplandece y ustedes pueden cambiar, ser partícipe del cambio de los caminos o de los destinos del mundo. Y creo que eso, no sé, pienso que es súper importante de incorporar en nuestras lecturas de todo lo que Jesús va hablando a lo largo de los evangelios, ¿sí? Para no caer, por ejemplo, como vamos a verlo, pienso más adelante en otros programas, en esas lecturas de, por ejemplo, cuando Jesús habla del fin del siglo, y entonces leer eso y decir, por eso están bombardeando Irán, por ejemplo, porque este es el fin del siglo que dijo Jesús, en fin. Sino que poder entender las claves o los códigos, los que está hablando Jesús, y que, como lo hemos venido diciendo hasta aquí, como lo podrían leer en el libro de Leopoldo que recomendaba Simón al principio, Jesús está cargado de
una referencia tras otra a los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo básicamente porque él era el mismo él el que había hablado a través de todos ellos, como Pedro va a decir después, el Espíritu de Cristo se profetizó a sí mismo en todos los profetas del Antiguo Pacto, y entonces después cuando habla con Israel, caminando por Judea, lo hace lleno de referencias al Antiguo Testamento, y esta no deja de ser una de esas referencias. Le está diciendo, lo que ustedes leen en Isaías 60, esos son ustedes. Sí, sí, y a propósito de eso que están mencionando, aquí hay que hacer el paralelo, claro, que Jesús está haciendo abiertamente como un acto profético, como un acto espiritual, como una especie de bisagra. Y deliberado. Él se para en el monte porque hay un paralelo. Israel había recibido un pacto en un monte, en el monte Sinaí, y había recibido mandamientos. Y estos mandamientos implicaban lo que decía Isaac, por ejemplo, que ciertos sacrificios, y estos sacrificios se le había ordenado salarlos, como dice Levítico. No es como que el sacerdote, y eso Isaac lo mencionó, pero quiero dejarlo bien claro, no es como el sacerdote se le ocurría echarle sal, sino que Dios le ordenó salarlo porque la sal iba a ser un elemento, tal como decía, un símbolo de preservación, de no corrupción. Y entonces en ese monte se dieron esos mandamientos. Y aquí Jesucristo se para en el monte, empieza a reformular lo que había sido el pacto anterior y parte con las bienaventuranzas, de hecho, en el Sermón del Monte, y en las bienaventuranzas le dice, bienaventurados cuando los persigan por causa de mí. O sea, ya le está diciendo que ellos son un pueblo aparte, que esos discípulos, toda esa gente que está alrededor del monte escuchándolo, son vosotros, les dice, ustedes son los discípulos, ustedes son otro pueblo. Hay un pueblo que es Israel, el Israel histórico, y hay un pueblo que son los hijos de Abraham por la fe. Y les dice, ustedes son ese pueblo. Todos ellos son judíos, obviamente, pero le está diciendo, ustedes son otro pueblo, que le estoy dando, está bajando ahora mismo un mandamiento en un monte también para todos ustedes. Y eso, ese mandamiento que está bajando, Jesucristo empieza, tal como dices tú, a hacer referencia a cosas antiguas, pero ahora la está reformulando a la luz de que el reino ya está aquí, de que el reino está a la mano. Eso es la parte más importante, es una de las partes más importantes a entender, porque Jesús no había estado predicando el reino viene en 2000, 3000 años más. Jesús estaba predicando el reino está aquí a la mano, el tiempo se cumplió. Jesús parte su ministerio leyendo Isaías y diciendo, eso se cumplió aquí. O sea, esto está ocurriendo ahora mismo. Los fariseos resistían a Jesucristo por eso mismo, porque sabían que él se estaba presentando como el Mesías y que el tiempo ya era y que ya no había que estar esperando más. Entonces, la no espera del Mesías implicaba el final de una era, el final de un tiempo y el inicio de otra era. Y Jesucristo está estableciendo elemento por elemento lo que va a tener esta otra era. Y aquí Sí. parte en el monte diciendo estas cosas. Me gusta esta referencia cuando dice, pero si la sal se vuelve insípida, no sirve más para nada, sino para ser hollada por los hombres, pisoteada por los hombres, porque aquí no dice pisoteada por el diablo, sino que dice pisoteada por otros hombres. O sea, si la sal que tenía que frenar la corrupción no lo hace, y ahí hace referencia a Israel, porque Israel era el que salaba, Israel el que tenía que presentar las cosas sin corrupción, y sin embargo todos sabemos por toda la historia del Antiguo Testamento cómo presentaron sus propias vidas corruptas, y ese era el mensaje contestatario de todos los profetas. Cuando decía Isaías, por ejemplo, Dios dice, estoy cansado de vuestras fiestas solemnes, estoy cansado de vuestros rituales, estoy cansado, pero corra el juicio y la justicia mejor por las calles, háganse cargo de la viuda, háganse cargo del huérfano, háganse cargo de lo que está pasando entre ustedes, dejen de odiar a su hermano. Y entonces esa era la sal que tenían que ellos ser, y esa sal se había vuelto insípida. Y los fariseos eran muestras, fariseos, saduceos y todos los rabinos y todo el sistema sacerdotal del templo de Herodes en ese momento era muestra de una sal que se había vuelto insípida. Sí. Ese insípido significaba que ya no podía salar, ya no podía, ya no estaba cumpliendo su labor de no corrupción y de purificación,
sino que todo lo contrario. Jesucristo lo había dicho abiertamente y lo va a volver a decir después más adelante. En Mateo 24 ya se va con todo contra los fariseos y le dice: generación de víbora, ustedes son unos hipócritas. O sea, ellos son esa sal que no es que se volvió insípida, pero aquí a los discípulos les dice: ustedes sí sean la sal, ustedes sean Claro. la sal de este mundo, ustedes sí sean la sal que tenía que presentar algo, y esta otra sal va a ser hollada por los hombres. Y eso sabemos que es una profecía de Jesucristo de lo que iba a ocurrir en el año 70, porque, digámoslo así, Ucrania, Irán, a propósito de los ejemplos que tú diste, no está hablando Jesús de ellos como una sal que va a ser hollada por los hombres. No está hablando de ellos, está hablando del Israel de ese momento. Los que van a ser hollados por los hombres, o sea, van a sufrir desgraciadamente por no haber cumplido su misión de ser una nación que fuera luz a las naciones, no eran estas otras naciones. Así que eso no se le puede aplicar 3000 años después de forma escatológica a otro pueblo porque hay una guerra en algún lugar o lo que sea. Solo es aplicable históricamente en este momento. Podemos desprender principios, obviamente, y decir: yo tengo que ser sal y no tengo que volverme insípido, que significa necio ni duro de cabeza, sino que tengo que seguir al Señor, porque Esteban se los dijo, de hecho. Cuando Esteban es apiedrado en Hechos y se le acusa de ir contra el templo, así, literalmente ese fue el juicio por el cual se la piedra, por hablar del Mesías, pero por irse contra el templo y por hablar contra Moisés, le dicen. Porque Esteban estaba diciendo que esa era había pasado y que había otra era ahora, que había otro tiempo. Y Esteban, cuando hace el recorrido de su relato, en su predicación, frente al Sanedrín que lo está juzgando, o sea, volvemos de nuevo con el tema este de la sal, el Sanedrín tenía que ser la sal, y ahora el Sanedrín no era la sal, era una cosa insípida. La sal era Esteban en ese momento, y Esteban les dice: vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, les dice, porque ustedes siguen insistiendo en que Dios va a habitar en un templo, así abiertamente, cuando Dios le dijo a David: yo no habito en templo hecho de mano de hombre. Esa fue la discusión de ese momento. Por lo tanto, en el año 70 viene el juicio, ahora de parte de Dios, de esto de ser hollado por los hombres. Hay algo ahí, Simón, que quisiera añadir y que creo que es súper heavy y de pronto es algo no muy conocido en la forma en que se lee este pasaje respecto de la sal, y quisiera mencionarlo. Y es que dos cosas. La primera de ellas es que en Números capítulo 18, si uno va a encontrar el pacto de sal derechamente, y es un pasaje en el que el Señor le habla a Aarón y a su descendencia. Entonces el pacto de sal tenía que ver con el sacerdocio de Israel así directamente. Tenía directamente que ver con eso. Y en otro pasaje que está, me parece que en número 2 habla también del pacto de sal y dice: la sal es la sal del pacto de tu Dios. Entonces, tal cual está diciendo Simón, en ese momento que Jesús toca el tema de la sal al principio del Sermón del Monte, en que va a empezar después a tomar la ley y a decir: oíste que fue dicho, más yo os digo, y todo eso que va a ocurrir en los 3 capítulos siguientes del Sermón del Monte. Nuevamente, como siempre es con Jesús, esa referencia a la sal no es en absoluto la sal, sino que está yendo directo a hablarle al sacerdocio de Israel y su autoridad ligada a la ley, a la administración del pacto. Y entonces está diciendo, como esta sal era la sal del pacto eterno, porque dice el pacto perpetuo, número 18, o levítico, número, entre Dios y el sacerdocio, está diciendo: el sacerdocio de Israel no tiene la sal, o al menos está poniéndolo en cuestión. O de hecho está diciendo no lo tiene, porque está mirando a estas personas que están ahí, que no son los sacerdotes, y está diciendo: ustedes son la sal, no el sacerdocio que está allá. Ellos pueden hacer todos sus rituales que quieran, cumplir todas sus ceremonias que quieran, todos los calendarios que quieran cumplir, pero ellos no son la sal. No tienen la sal del pacto perpetuo. Ustedes son la sal del pacto perpetuo.
Y entonces, en el mismo sentido, ese encuentro, esa confrontación entre Esteban y el otro sacerdocio, en que puede ser leído Esteban como una sal verdadera y los otros como una no sal o una sal insípida, es muy directa porque, de nuevo, tenía relación con la ley, con la administración de la ley, con la administración del templo y con el sacerdocio la sal de manera directa. Entonces, eh, es muy heavy porque Jesús menciona las bienaventuranzas que todos conocemos y después va a abrir el discurso mencionando la sal y pareciera ser como, si uno lo lee, parecía ser como extraño, como, por qué dijo eso? Pero una vez más, como nos ha hecho hincapié, pienso Isaac varias veces en capítulos anteriores, está esa necesidad de haber comido y haber rumiado el Antiguo Testamento eh, para leer y comprender correctamente a Jesús y el por qué va diciendo las cosas que va diciendo, que son súper heavy. Y entonces, de nuevo decirlo, Jesús está diciendo esto porque está poniendo en cuestión al sacerdocio de Israel, al templo, y le está diciendo no son legítimos, no tienen la sal del juramento eterno, así que no hay nada que conversar, ya no está nomás. Y pienso también que parte de lo mismo es el asumir, como decía Simón recién, el hecho de que Jesús estaba hablando de un reino que había arribado, que había llegado, ¿sí? Y creo que ahí es bien importante, hay un versículo famoso o que conocemos todos, que este versículo que dice, Padre nuestro, venga tu reino, ¿cierto? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y es interesante pensar ese versículo, leído así, en el hecho de que Jesús pasa su ministerio hablando de que el reino había venido. Envía a los discípulos a anunciar que el reino había venido, que el reino estaba enfrente o que el reino estaba adentro. Y el único versículo que parecía negar eso es justamente el Padre Nuestro, porque dice que venga a nosotros, pero después se para y enseña que está adentro. Y entra de nuevo ahí el tema con las traducciones, porque ese venga es la misma famosa palabra erkomai. Dice erkomai tu reino, y que no es, y pienso que puedo ser tajante con eso, erkomai jamás va a significar una afirmación de futuro, ni tampoco es un imperativo, o sea, un verbo que esté pidiendo que algo ocurra, como que yo te diga, canta, párate, corre, sino que es una afirmación de pasado o de presente, pero nada más que eso. Entonces, cuando Jesús hace esa oración, que está en el mismo Sermón del Monte, está en la misma lógica de todo su ministerio. Él está diciendo, Padre nuestro, tu reino ha venido. O otra traducción, Padre nuestro, tu reino está presente. Por lo tanto, hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo, porque tu reino está aquí. Entonces, creo que es súper fundamental entrar a ese entendimiento, ¿sí? Hay agendas enteras de la iglesia que se tratan de cómo yo hago que el reino venga, ¿sí? Nosotros mismos de pronto podríamos hablar así o haber hablado así antes, haberlo pensado así antes, cuando ni es la forma de trabajo de Jesús ni de los apóstoles, o la forma de hablar de Jesús ni de los apóstoles, sino que siempre tiene que ver con que las personas entran al reino. Nosotros entramos al reino, nosotros somos los que venimos al reino, pero el reino está, como había profetizado Daniel, este reino está llenando toda la tierra. ¿Y qué es lo que Jesús dice? El reino está aquí, y podemos ser trasladados dentro de él, ese es el mensaje continuo. Y entonces creo que la otra forma de decirlo, más allá de ser una cuestión lingüística solamente, no es solo un problema de lenguaje, sino que tiene que ver con la realidad en la cual nos estamos parando. Sí, quisiera hacer un paréntesis también, porque luego precisamente de que Jesús habla de la sal, de la luz, luego dice a las personas que están ahí, les dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, porque no he venido a eso, sino que he venido a cumplirla. Entonces, no nos podemos ir al extremo de decir,
no, la ley y todo lo que tenía dicho como mandamiento era algo que tenía que cambiarse del todo, como desechándolo, sino que la ley y los profetas estaban literalmente describiendo al Mesías, a Cristo. Estaban diciendo, o sea, la ley y los profetas eran para él, eran para Jesús. Nadie podía haber cumplido la ley, solamente él. Entonces, estaba diseñado literalmente para cuando viniera el Mesías, todos pudieran poner sus ojos en él y vieran, él está cumpliendo todo lo que fue mencionado en la ley y en los profetas. Entonces, Jesús lo dice claramente, yo he venido a cumplir todo lo que fue mencionado. Y es muy interesante porque después en Lucas, si no me equivoco, 24, al final, cuando él ya resucita, dice esta frase, todo lo que fue mencionado en la ley y en los profetas acerca de mí ya se ha cumplido. Entonces, él lo dice aquí en Mateo y luego Lucas lo vuelve a decir. O sea, todo lo que se había dicho ya está cumplido. Entonces, ya es muy interesante porque después se refiere acerca de que cualquiera que guarde la ley, pero que no haga esto, sino que la enseñe, pero no practique lo que está enseñando, va a ser muy pequeño en el reino. Ya no está hablando acerca de los judíos o algo así, está hablando del reino, como lo mencionaba Hernán. Pero dice, pero aquel que guarde y los enseñe será llamado grande en el reino. O sea, está diciendo, se está cumpliendo delante de ustedes la ley y los profetas, pero ahora viene otra cosa distinta, que es el reino del Señor. Y luego dice algo que con esto ya la remata. Dice, porque les digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no pueden entrar en el reino de Dios. O sea, ahí con eso ya está diciendo, aquí se viene otra cosa totalmente. O sea, su modelo era los fariseos y los escribas, porque hay que entender que para los judíos los fariseos y los escribas eran como lo más alto, ¿no? Eran como la secta más alta, no cualquiera era fariseo. De hecho, la palabra fariseo tiene mucho que ver con aquello que está por sobre, ¿no? Alguien que está separado, alguien que es mucho mejor que el resto, ¿no? Entonces, y Jesús le dice, si su justicia no supera a la de los fariseos y de los escribas, no pueden entrar al reino, ¿no? Entonces está poniendo un estándar mucho más alto que la que tenían los fariseos y los escribas, porque ahí literalmente está trayendo luz sobre ellos. O sea, lo que ellos estaban haciendo, hacia donde ellos iban, no era por ahí donde va el reino, ¿no? El reino del Señor es algo superior, ¿no? Y ese reino estaba delante de ellos. O sea, Jesús literalmente está enseñando en cómo viene el reino del Señor. Este nuevo pacto está literalmente siendo encarnado en el Señor. Por eso es muy interesante que el Señor, y muy poderoso, que el Señor haya muerto y resucitado, porque en su muerte literalmente está terminando todo lo que era esta dinámica del antiguo pacto, pero en su reacción, a él al levantarse de la muerte, está literalmente inaugurando el reino del Señor en ese momento un reino mayor, superior. Por eso al resucitar dice, todo ya está cumplido. Ya, ahora entramos a otra dinámica totalmente distinta que desde ese momento en adelante se puede entrar. O sea, no necesito esperar a que suceda algo, ¿no? De lo que ya sucedió porque la muerte y la resurrección ya acontecieron. Entonces, estamos literalmente hace más de 2000 años caminando en un nuevo pacto que es superior a lo que habían caminado los judíos, ¿no? Entonces, ese entendimiento me parece que es crucial para poder entender escatológicamente en lo que Jesús decía. Sí, y de hecho, si lo pensamos así, la sal del sacrificio de la que Jesús está haciendo referencia acá es la sal del altar, básicamente.
Y Jesús va a cambiar esta idea por la mesa, en este caso. La mesa va a ser el altar, ya no el altar, digamos, del templo. Y la sal que era para el altar, ahora es la sal para el corazón, para nuestro interior. Y entonces le está diciendo, por eso me llama la atención que él parte primero con la bienaventuranza, porque la bienaventuranza está hablando de cuáles son las reacciones que tenemos que tener. Parte diciendo felices los pobres en espíritu, felices los que lloran porque ellos recibirán consolación, felices los mansos, felices los misericordiosos. Todo esto, bienaventurado, tal, 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 está hablando de la sal que está en nuestros corazones. Y por eso, después de eso, cuando les dicen gócense y alégrense cuando los persigan, porque así persiguieron a los profetas, luego de todo esto, de decirle, ustedes van a ser felices siguiendo este camino, les dice, y así van a ser la sal también. O sea, el altar que antes estaba en el templo, bajo un rito, bajo una ley, para mostrar, digamos, cómo generar una relación con Dios, cómo no perder una relación con Dios y no mantenerla, cómo mantener ese pacto, ahora dice, está en vuestros corazones, está dentro de nosotros. Ahí donde está la sal. O sea, porque si no está ahí, está en la tierra, y en la tierra significaba maldición. Si era tirada a la tierra, significaba maldición, significaba volver estéril la tierra. Y entonces, y en este sentido, creo que también está el hecho de que Dios dice en el Pentateuco de que había separado a Israel para hacer luz a las naciones, que Israel era su especial tesoro para mostrar desde ahí su gloria al resto de las naciones. Y cuando dice su gloria, no era en términos de imperio, no era en términos de conquistar como el imperio romano o como los griegos, como los persas, era su gloria desde acá, desde lo que había dentro. O sea, producir un tipo de humano que pudiese manifestar el corazón de Dios, un corazón justo en este caso. Y eso no había sido así, porque obviamente Dios sabía que, como dice Pablo, la ley nos dio a entender que no podemos ser ese tipo de humano a menos que Cristo venga, a menos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, a menos que esa sal que estaba afuera ahora esté dentro, a menos que ese pacto que era externo, de cosa externa, ahora sea de cosa interna. O sea, Pablo explica, cuando él está explicando la ley en Romano, explica básicamente, para esto vino la ley, que era perfecta, que era buena, pero vino para esto, no vino para transformarnos, porque si hubiese venido para transformarnos, lo habría hecho, pero no, nos vino para eso. O sea, Dios no creó la ley para transformarnos, creó la ley para que fuese un foco de luz sobre nosotros que nos pudiese mostrar cuán alejados estamos de la condición real del humano que Dios pensó en su corazón desde un inicio y que luego vino la caída y todo lo que sabemos. Entonces ahora Jesús está diciendo, pero ahora que el reino está aquí, pero ahora que podemos decir, Señor, tu reino está aquí, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Ahora que eso ocurre, ahora que esa sal está dentro de mí, ahora ustedes son la sal de la tierra. Ahora ustedes tienen que permanecer en esta realidad. Ahora ustedes van a salar su corazón, que es el altar. Ahora ustedes van a salar la mesa, que es la reunión de los hermanos, también el altar, pero en tanto la hermandad. Van a salarlo, y entonces eso sí se va a transformar en lo que dice más abajo, vosotros sois la luz del mundo. O sea, todo el plan que era para el Israel étnico, voy a decirlo así, el Israel étnico, descendencia sanguínea de Abraham, lo está trasladando al Israel espiritual, que es por la fe, donde entran judíos y no judíos. Aquí le está hablando a los judíos, obviamente, porque está cerrando toda una era. Pero más adelante sabemos que cuando los griegos se le acercan, Jesús se da vuelta y dice el tiempo se ha cumplido. O sea, estoy en el borde, Jesús se da cuenta que estoy en el borde de alcanzar a los no judíos, entonces significa que ya debo morir, debo ser levantado, para que se abra la puerta para el resto de las naciones. Entonces, cuando pasa vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. De nuevo referencia a Jerusalén, porque obviamente para el israelita,
Cuando le dicen una ciudad sobre un monte, había solo una ciudad sobre un monte, que ellos conocían canciones, que ellos conocían historia, que ellos iban a peregrinar a esa ciudad todos los años, era Jerusalén. Pero les dicen no se puede esconder. Entonces ahí entra Jesús de nuevo con esta como ironía que usaba muchas veces, de decir, básicamente está diciendo, y Jerusalén como lugar de luz se ha Mm, escondido durante todos estos años. sí, Jerusalén como lugar de luz, como referente que debió haber sido, no lo ha sido, no lo ha sido. Y entonces vuelve de nuevo al punto que tú mencionabas también. Ahora ustedes son la Sion celestial. Ahora ustedes van a ser la luz del mundo. Ahora ustedes van a ser la ciudad. Ahora ustedes son los que no deben esconderse. Ni se enciende una luz, dice, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Aquí está corrigiendo. No se puede esconder, sino lo que se hace es levantarla. Se pone debajo de un almud. Perdón, no se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y obviamente está refiriéndose a todo alrededor. La ausencia de oscuridad debió venir por causa de la Jerusalén, que fue física en su momento, pero no vino, se escondió. Entonces ahora, y esto va a ser en el año 70 muy claro, la luz va a venir a través de los hijos que son la sal y que son sí. ahora ellos la luz. Sí, hay algunas cosas que quisiera revisar igual respecto de este tema de la luz y todo lo que está metiendo Jesús allí. Eh, y es que, claro, pienso que esta sal hasta hace referencia al sacerdocio, ¿sí? En el Antiguo Testamento, aparte de esta forma como de maldición que dice usted en los pasajes donde aparece como algo bueno la sal, es en referencia al sacerdocio y la consagración de la ofrenda. Eh, pero por otra parte también está este asunto con la luz y la lámpara. eh, y es bien heavy porque hay pasajes en el Antiguo Testamento en que la lámpara tiene que ver con dos cosas. Uno puede pensar en la lámpara del tabernáculo, nuevamente en la lámpara del templo, ¿cierto? Y nuevamente está este asunto sacerdotal allí, pero también, pensando en que está hablando de Jerusalén, hay pasajes en el Antiguo Testamento donde se llama lámpara de Israel al rey, por ejemplo a David específicamente. Y el ungido, que el ungido y rey en Israel significa prácticamente lo mismo, el ungido para Israel era una lámpara. Entonces está hablando de esta transición a un verdadero real sacerdocio. Pienso, al estar mencionando un elemento que era totalmente parte del pacto de Dios con los sacerdotes de Israel, y después hablar una palabra que tocaba la forma en que Israel veía a sus reyes, cuando tenía reyes, porque en ese momento ya no tenía reyes, eh, que tenía que ver con la lámpara, con ser una lámpara. Ah, y pienso que en ese sentido no era absoluta casualidad que lo nombra junto con la referencia a la ciudad sobre el monte, que era llamada la ciudad de David, Exacto. y que eran las dos cosas de las cuales Israel se afirmaba. O sea, Israel se afirmaba en esta gloria del reinado davídico, y por otra parte, en que nosotros tenemos el pacto, tenemos las leyes, como dice en una parte Pablo después, ustedes dicen que tienen el pacto y las leyes, etcétera. Eh, y era básicamente con que ellos estaban diciendo, nosotros tenemos el sacerdocio dado por Dios y nosotros tenemos este linaje davídico al cual Dios prometió que vendría a ser restaurado y que ese trono iba a ser restaurado y lo estamos esperando. Y cuando él mira a esta gente y le dice, ustedes son esa lámpara, es fuerte porque, de nuevo, está diciendo en ese caso, así como en el otro, está diciendo, ustedes son el nuevo sacerdocio, también está diciendo ustedes son el linaje de David, básicamente. Ustedes son ese linaje que estaba profetizado, que iba a recibir trono, ustedes son eso. Y creo también que parte de lo mismo, siempre me había preguntado por qué este pasaje esto es como algo teórico mío, no, pero lo quiero mencionar, de pronto puede tener sentido y ser bueno. El hecho de que
parte este sermón del monte, que es su sermón de rey, al final. Jesús está sentado ahí como rey sacerdote, legislando mientras empieza a hablar en los 3 capítulos, ¿cierto? Y me preguntaba por qué partía con estas alusiones a la alegría después de todo. Que la Reina Valera dice bienaventurados, pero la palabra ahí es alégrense. Alégrense, alégrense, y va diciendo 9 veces, me parece, dice alégrense, y después acaba diciendo regocíjense, alégrense otra vez más. Y creo que tiene que ver, pienso, de nuevo lo digo, es como algo teórico, pero creo que tiene que ver con algo que también Israel sabía, y era que el aceite que iba a volver Mashiach y rey al Mesías era un aceite de alegría. Y entonces creo que en absoluto, eso estaba en Isaías también, que eran pasajes mesiánicos que corrían por Israel en ese entonces. Él está al empezar a repartir alegría, por decirlo de alguna manera. Y ojo que el pasaje del Mesías habla y dice, por tanto el Dios tuyo te ungió, y claro, ahí uno lo lee con ese contexto así como, ungir a alguien y que se caiga para atrás. Pero para ellos el hecho de que dijera, el Dios tuyo te ungió, era el Dios tuyo te volvió un rey. Eso quería decir. El Dios tuyo te volvió un rey ungiéndote con el óleo, con un óleo de alegría, más que a los que te acompañan, dice el pasaje. Entonces, muy fuerte, porque al decir eso está diciendo los que te acompañan también recibieron el aceite de la alegría. Por eso dice, tú tienes el óleo de alegría más que los que te acompañan, para que sea más que los otros también tienen que estar recibiéndolo. Entonces, cuando él se sienta y empieza a hablar de la alegría antes de decir todo lo demás, creo que muy probablemente lo que él estaba abriendo era el aceite de alegría cayendo sobre él, abriendo esa dimensión de haber sido ungido por Dios como el rey. Y entonces empieza a abrir el gozo, como es que es parte de la dimensión del Hijo al final. Empieza a abrir el gozo y luego de abrir esa dimensión comienza a hablar como el rey, porque era ese aceite de gozo el que lo había vuelto rey. Y de hecho el gozo era también el gozo de entrar por fin a la nueva era que venía, a la tierra nueva, que era el reposo finalmente, que esperado, como dice el escritor de Hebreo, no habían entrado ante el reposo. Aunque ellos creyeron que entraron a Canaán, dice, realmente ese no era el reposo. O sea, abiertamente el escritor de Hebreo dice, no, era ese el reposo. Y no habían recibido lo prometido. No habían recibido lo prometido hasta ahora. Entonces, eso mismo que hace de decir lo que decía Isaac, después de decir, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego empieza a reformular la ley. ¿Oíste qué fue dicho? Mas yo os digo. O sea, eso era muy, había que tener mucha personalidad para decirle a Israel, eh, esto lo oíste, este fue el mandamiento, pero yo te digo esto. Y si uno se fija, lo que él dice, como el primero, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahí está diciendo, les dije que tenían que ser más justos que los fariseos, les dije que vuestra sal no puede ser como la de ellos, porque la de ellos es insípida, y eso corresponde a una era que se va. Ahora les digo que les dije que ustedes van a ser la luz. Bueno, ser la luz significa esto. Si antes el estándar era no matar, ahora el estándar es no acumular enojo contra tu hermano. Si antes el estándar era, dice más abajo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a su mujer a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, está hablando de, vuelvo al punto, la sal va a estar acá adentro. El estándar es mucho más alto. Y por lo tanto, tal como dices tú, el aceite que está descendiendo es un aceite mucho más poderoso, mucho más profundo, porque es un reinado distinto. Y esa es la alegría de una tierra nueva. Esa es la alegría de la tierra nueva, del el bienaventurado. Bienaventurados les dice porque están entrando al reposo. Bienaventurados si los persiguen por esto, porque lo están persiguiendo por entrar al reposo. Están entrando a otra etapa. Entender esto es súper crucial,
porque muchas veces se anexa la idea de un reino en 3000 años más con un momento de alegría, que va a ser así como, wow, sí, ahí por fin seremos felices. Y Jesucristo ya le estaba diciendo a ellos que se gozaran, que se alegraran, porque ya estaba ocurriendo, no que venía más adelante. Lo que pasa es que ese, ese acontecimiento no era material. Por eso él dice, mi reino no es de este mundo. No lo podemos esperar con elementos de este mundo. No, si esto va a ocurrir cuando la guerra no sé dónde, destruya no sé qué, y acaben con ese templo, entonces se construye otra cosa. Porque yo he escuchado gente decir, no, cuando destruyan la mezquita que está ahí en Jerusalén, Claro, cosas de ese tipo. O sea, entonces ahí el reino, todo ligado a elementos materiales, que Jesús está abiertamente diciendo, no va por ahí, no va por ahí. Y de ahí se desprende lo que tú mismo decías. Luego habla del vino, que es el elemento de un casamiento. Sí, y es interesante eso que en algún momento en Apocalipsis se refiere que, y hace mención, que en ese lugar, ¿no? En la Nueva Jerusalén, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto. Y ahí el Señor enjugará toda lágrima. Entonces las personas inmediatamente piensan que se está refiriendo a ese momento cuando esté ahí la Nueva Jerusalén. No se están dando cuenta que la dimensión del reino del Señor estaba ahí delante de ellos y ahí le estaba diciendo dichosos. O sea, ahí él estaba diciendo, estoy anulando la tristeza, se está anulando la muerte, sean dichosos ahora, aquí, ahora, porque el reino está aquí y ahora. O sea, cuando yo entro en el reino del Señor, ya no hay más muerte, ya no hay más dolor, ya no hay más tristeza, por cuanto el óleo de alegría está sobre nosotros, por cuanto fue ungido Cristo con ese aceite, como decía bien Hernán. Pero no es algo que yo tenga que esperar que acontezca en algún momento de la historia, es algo que ya aconteció. Entonces ya dejo de esperar ese momento donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, como esperando aquel día como, y yo conozco personas que siguen esperándolo y están con mucha esperanza de que en aquel momento va a llegar, pero murieron, literalmente fallecieron esperando aquel día, eh, siendo que ese día es Cristo mismo, ese día, esa dimensión es Él. Y muy interesante porque los mismos judíos no pudieron reconocer que estaba el cumplimiento de la ley delante de ellos. Y ellos seguían persiguiendo la ley, seguían matando sus corderos, seguían sacrificando, pero no se dieron cuenta que estaba ahí delante de ellos en aquel que le había entregado la ley de Moisés en el monte Sinaí, el mismo que se la entregó estaba ahí delante de ellos, ¿no? Entonces, y todo estaba sumamente claro, pero no pudieron identificarlo, ¿no? Entonces, Aquí es donde yo veo, antes de entrar lo del vino eso, y lo que mencionaba Isaac, y ojalá pueda leer el versículo del vino. ya lo tengo. Súper. Mencionar que si bien es cierto, yo por lo menos pienso que así, y si bien es cierto, cualquier otro grupo étnico que hubiese sido escogido para llevar esta ley, esta revelación, yo creo que todos hubiésemos actuado con esa misma terquedad, porque básicamente Israel actuó como un ser humano, actuaría. O sea, claro. en ese sentido, si bien es cierto, eso es así, porque Pablo lo dice, básicamente, no hay ninguno que no esté, que sea justo, dice, no hay ninguno, parte diciendo eso en Romano. Eh, si bien es cierto, es así, también es cierto que hay como niveles de terquedad. O sea, ahí está la terquedad obvia, que soy terco porque soy humano y es difícil entender de buena primera. Dios tiene que normalmente decírmelo más de una vez. Quisiera que no fuese así, pero la verdad es que, siendo sincero, así ha sido en la historia de mi vida. Entonces yo entiendo esa parte de a la primera no lo estoy viendo, porque lo vemos los discípulos también, que Jesús les dice algunas veces, todavía tienen su corazón endurecido, ¿qué les pasa? ¿Cómo todavía no entienden?
o al último momento, antes de morir, Jesús, preguntándole, Señor, pero muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Cosas así, ya, ok, todos los humanos hacemos eso, perfecto, lo entiendo. Yo he estado ahí, sé lo que es eso. Pero hay otra cosa que es cuando no solo lo entiendo, sino que me opongo abiertamente. Y eso es lo que el Señor va a enjuiciar después. Ese tipo de, eso es lo que Esteban le reclama. Duros de servir, vosotros resistís al Espíritu Santo. Resistir es cuando algo yo lo tengo encima y sigo insistiendo que no, que no, que no. Es distinto a no entender. Es distinto a no poder verlo a buena primera. Y entonces ahí está, yo creo que ya a nivel personal, está ese cuidado que nosotros tenemos que tener en nuestra relación con el Padre, de no pasar de no entender a resistirlo, Mm. porque hay una delgada línea roja entre no estoy entendiendo a cuando digo, ya, si me está empujando para allá, me está empujando para allá, y el Señor me está diciendo, justamente ayer estaba viendo la película Pablo, Apóstol de Jesucristo, muy buena, recomiendo abiertamente. Y en un momento, es parte de la película, por si acaso, pero me gusta cómo lo dice, porque dice, no, le dicen, pero Pablo, Lucas le dice, Pablo, necesitamos una guía para esto, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Por favor, dinos algo. Y él dice, ¿qué voy a decir? Si todo el tiempo yo quiero ir a la izquierda y Dios me manda a la derecha. Y cuando quiero ir a la derecha, Dios me empuja a la izquierda. O sea, ¿qué voy a decir? ¿Me entiendes? O sea, normalmente yo no entiendo nada, trató de decir Pablo. Normalmente es Dios el que está entendiendo y yo me dejo guiar. Pero eso todo nos pasa. Y me gustó esa parte porque Pablo en su carta también hace ver eso muchas veces. Todo esto ha sido a pesar de mí, trata de decirlo. Pero otra cosa es entrar en esa terquedad. Y ahí yo creo que entra ese juicio, digamos. Cierto. Y bueno, hablando acerca de un nuevo tiempo que Jesús viene a traer, en Lucas, ¿no? 5:36 dice, también les dijo una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice el añejo es mejor. Entonces, esto está más que claro, o sea, Jesús le está diciendo así con parábolas, ¿no? Eh, lo que estaba sucediendo delante de ellos, ¿no? Jesús está trayendo algo nuevo, o sea, eso está más que evidente y lo hace con dos cosas que son muy cotidianas. En ese tiempo, la ropa, ¿no? Y el vino eran algo que ellos lo tenían ahí constantemente delante de ellos. Y era algo que también utilizaban los sacerdotes también. Entonces, Jesús está diciendo, nadie pone algo nuevo, ¿no? Y lo trata de unir a algo que ya está viejo, o sea, no, tiene que pasar lo viejo, ¿no? O sea, tienes que desechar la antigua vestidura, lo que ya está viejo, lo desechas, como bien dice en hebreo, ¿no? O sea, cuando termina algo que es viejo, lo terminas, lo desechas y luego pones algo nuevo. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Y nadie pone vino nuevo en odres viejos. O sea, aquí está hablando del contenido del vino, ¿no? Y el vino era muy importante para los judíos, ¿no? En ese momento las personas tomaban vino porque era, de hecho, más seguro tomar vino que agua, ¿no? Porque no sabían de dónde podía venir el agua, si podía estar contaminada. En cambio, el vino se preservaba en odres, ¿no? Que estaban diseñados para eso. Entonces, el vino no tan solo se utilizaba para beber, también se utilizaba para limpiar, ¿no? Por el efecto que tenía el alcohol, ¿no? Entonces, y de hecho, si alguien tenía alguna enfermedad,
tomaba vino. Por eso Pablo le dice después a Timoteo, si no me equivoco, acuérdate de tomarte un cortito después de cada comida. Entonces, porque se utilizaba también cuando alguien estaba enfermo. Entonces, Jesús dice, cuando el vino ya está viejo, ¿no? Se tiene que mantener ahí en odres viejos, ¿no? Pero cuando yo traigo ahora un nuevo vino, ¿no? Entonces es necesario que esté en algo nuevo, porque si no se va a romper, ¿no? Entonces está diciendo, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, que es la palabra, lo primero que dice Jesús cuando comienza a predicar, dice, arrepiéntanse porque el reino del Señor está aquí. Este es el vino nuevo, entonces para que este vino nuevo pueda tener cabida en ustedes, arrepiéntanse. Es necesario que cambien el recipiente, ¿no? Entonces, pero eso no es tan solo una acción que viene por decisión de uno, sino que es la acción que trae el Señor cuando dice, yo les voy a traer, les voy a dar un nuevo corazón, una nueva mente, cambiaré ese corazón de piedra por un corazón de carne. Esa es algo que solamente el Señor lo puede hacer, solo Él puede transformar la naturaleza. Por más que alguien diga, no, yo voy a cambiarme a mí mismo dentro de mí, no es con fuerza, sino que es con su espíritu, ¿no? Pero el tema es que el Espíritu Santo está aquí delante de nosotros, estaba ahí y está acá. Entonces, y él, o sea, si alguien está viendo esto en este momento es porque el Señor le está hablando, no es necesario decir dónde está. Aquellos que están escuchando al Señor es porque Él quiere transformar y está transformando su interior. Es un llamado que viene del cielo, ¿no? Solo recordar que los que son nacidos de nuevo son nacidos por la voluntad del Padre que está en los cielos, no por voluntad ni de hombre ni de varón. O sea, es por voluntad del Padre que viene esa transformación. Pero es necesario que haya esa transformación para que pueda entrar, para poder recibir ese vino nuevo. Amén. ¿Qué les parece? Y aquí lo voy a dejar a todos con sal en la boca. Con sal en la boca. Así como, ¿qué? ¿Qué les parece si nos detenemos acá y el siguiente capítulo entramos de lleno con el vino? Con esta súper introducción que acaba de hacer Isaac, yo creo que aparte me quedó muy claro, pero como podemos darle más vuelta a todo esto, podemos entrar al siguiente capítulo siguiendo con sal, luz y vino y darle más énfasis a lo del vino. Así que mis hermanos que están viendo, esto es para que queden con sed desde ya y nos vemos en el siguiente capítulo de Controversial, donde vamos a estar hablando sal, luz y vino, pero obviamente vamos a centrarnos mucho más en qué es este vino nuevo que va más allá vuelvo a reiterar, para los hermanos que nos están viendo, estamos tratando de entenderlo a la luz de un cambio de era significativo, que no hay que esperar un vino más hacia adelante, el vino ya está aquí. Así que ahí se las dejo, nos vemos siguiente capítulo, gracias Isaac, Bye. gracias Hernán. Chao, nos vemos.